Bueno, muchachos, hay algo muy importante que se trata es de las referenciaciones hacia los autores de los documentos que nosotros realizamos. Para poder respaldar cualquier información de cualquier trabajo que uno realice, siempre es importante hacerlo con el sustento de diversos autores. Para poder hacer esto, pues hay muchas formas de hacerlo, hay algunas normas, pero la que más utilizamos nosotros es las normas APA. Ahora, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en Word directamente, en esta parte de aquí lo que nosotros vamos a tener en Word es cuando realizamos alguna consulta, algún trabajo, nosotros siempre vamos a necesitar realizar las referencias respectivas a cada uno de los autores del documento que hagamos. Por ejemplo, digamos que estamos hablando de electrónica general, ¿ya? Y yo digo que un transistor tiene los tres pines, el uno es el emisor, el otro es base y el otro es colector. Ya, está bien eso, ya todos sabemos. Pero yo cómo puedo asegurar de que eso está bien de un transistor. Obviamente yo necesito referenciar de alguien que haya hecho alguna publicación. Entonces nosotros vamos a ingresar de nuevo y vamos a buscar Google Académico. Y aquí nosotros, por ejemplo, vamos a buscar directamente lo que es transistores. ¿Ya? ¿Ya? Entonces aquí yo puedo realizar en Google Académico búsquedas desde el año 2016 en adelante, búsquedas antiguas. Generalmente para este tipo de trabajos yo necesito máximo 5 años atrás del año que realizó la publicación, porque siempre sacan nuevas publicaciones, los documentos son más actualizados, entonces yo le pongo desde el 2016, los últimos 5 años. Entonces aquí, por ejemplo, ya tengo algunas publicaciones. Suponiendo que yo solo necesito ver lo que es transistores definiciones, ¿ya? Igual puedo buscar páginas solo en español al lado izquierdo. Puedo buscar, ordenarlas por fecha. Bueno, yo aquí le puedo incluir solo páginas en español si quisiera. En este caso, aquí tenemos una publicación, amplificadores con transistores, ¿ya? Esto es un estudio. Nosotros podemos ingresar aquí. Bueno, va a haber algunos casos en los que a la primera no nos salga un trabajo. Ya, por ejemplo, si yo bajo en este de aquí ya tengo la URL, pero esta es la URL de este mismo sitio. O sea, si presiono aquí, otra vez me va a enviar aquí mismo. Si se fijan, aquí mismo, esta es la misma que está en la parte superior. Entonces ahí no me sirve nada. Entonces yo simplemente aquí tengo que ver el tamaño. Aquí está el documento y me dice que este pesa 5 megas. Entonces yo aquí solo le pongo visualizar. De todas formas, este tiene Creative Commons. Las licencias Creative Commons son gratuitas. Entonces significa que yo puedo hacer uso de este documento para respaldar mis trabajos. Pero el inconveniente es que bueno, no inconveniente, sino el requisito es que siempre tengo que mencionar que yo he sacado ese documento de ese lugar, de ese sitio. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? No solo nos sirve como respaldo de nuestro trabajo, sino le da mayor validez. Un trabajo sin referenciación prácticamente no sirve de mucho. Es, por ejemplo, como lo que pasaba con Albert Einstein. Había veces que él, cuando iba a hacer una publicación, no tomaba en cuenta a otros autores. ¿Ya? Había personas que ya habían hecho ese descubrimiento antes que él. Entonces, cuando él quería hacer alguna nueva publicación, había ocasiones en las que muchos de sus trabajos tenía que volver a hacer correcciones y volver a hacer correcciones y volver a presentar. Inclusive cuando murió Stephen Hawking, algunas de las publicaciones que él hizo, él refutó, diciendo de que no, que igual como no tenía tanto sustento, no tenía mucha validez y que tenía errores. Entonces, imagínense, con alguien tan famoso y que siempre tomaban en cuenta lo que decía, le refutaron en muchas ocasiones, mucho más pues cuando se hace un trabajo sencillo como los nuestros. En este caso nosotros, ¿qué tenemos? Una tesis, ¿ya?
Entonces aquí me serviría, por ejemplo, la parte de transistores BJT. Bueno, hay un montón de transistores, MOSFET, IGBT, etcétera. Estos creo que ya son trabajos con transistores de alta velocidad. Entonces digamos que a mí la parte que me serviría, los más comunes son los BJT. Entonces en esta parte supongamos que este documento es el que a mí me sirve, ¿ya? O simplemente yo necesito sacar esta imagen, lo que yo necesito de aquí es solo esta imagen. Entonces yo realizo la captura de pantalla de la imagen, solo la selecciono hasta aquí y este trabajo yo lo voy a poder referenciar en mi documento. ¿Ya? Suponiendo aquí yo voy a pegar esa imagen, ¿ya? Esta me va a servir para mi trabajo, pero yo no puedo simplemente coger esta imagen y ya, ¿sí? Yo siempre tengo que decir de dónde es que yo hice la obtención de esta imagen. Para eso es que nosotros tenemos aquí las normas APA. La última edición es la séptima. Aparte de la séptima, en Word, si yo quisiera, podría hacer la referencia directamente desde Word. Aquí en esta parte donde dice referencia, administración de fuentes, yo ahí puedo ingresar todos los datos de todas las referencias que voy a hacer. Pero el problema es que si yo ingreso aquí, me dice que la norma APA que está utilizando es la sexta. Entonces, por el momento, hasta que no hagan actualización de Word, no me sirve, ¿sí? No puedo utilizar directamente la norma APA de Word porque es la sexta. Entonces lo que yo tengo que hacer es referenciar esta imagen, pero a la antigüita, con la norma que está aquí. Igual en internet hay muchas páginas para ya sacar directamente las citas, las referencias, pero todas esas hasta el momento están con la sexta edición. Y sí tiene algunos cambios. Entonces por el momento toca hacerlo de la forma tradicional, ¿ya? Tenemos algunas dos partes principales. La una es la citación y la otra es la referenciación. La citación es cuando yo en el documento que yo estoy haciendo estoy nombrando a la persona o la publicación específica de donde yo estoy sacando, ¿ya? Por ejemplo, una citación es una de las leyes de la física, es por ejemplo la de acción-reacción. La ley de acción-reacción me dice esto de aquí, ¿según quién? Según Newton o según el libro de donde yo haya sacado esa ley, y yo tengo que hacer esa referenciación de cita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, volviendo acá al documento, yo tengo esta parte de aquí, aquí hay una definición, ¿no? Entonces esta parte de aquí es lo que yo voy a necesitar para referenciar. Lo primero, lo más importante es que aquí tengo algunos tipos de referenciación. Cuando yo tengo un texto y lo pego directamente, o cuando yo a este texto de aquí, vamos a tener más abajo la opción de yo este texto de aquí lo voy a escribir pero parafraseando. ¿Qué significa parafraseando? Es que yo voy a cambiar el orden de las palabras, pero voy a mantener el mismo sentido. La idea es dar el mismo mensaje, pero yo lo voy a escribir en otras palabras, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si yo leo este texto, dice, como se ve en la imagen 1, en un amplificador tenemos la señal a amplificar. Aquí ya tenemos un error en esta tesis, porque utiliza tenemos. Cuando se hace un trabajo, simplemente se habla en tercera persona. ¿Qué es tercera persona? Por ejemplo, se tiene, se observa, se escucha, se necesita, se va a diseñar, se va a trabajar. Siempre se habla de esa forma. No se dice, por ejemplo, nosotros estamos haciendo este proyecto. No, de entrada eso ya está mal, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es a cambiarle lo que está aquí. Dice, por ejemplo, ¿ya? Entonces este texto ya no es el mismo del que está acá arriba, pero está diciendo el mismo mensaje. Eso es un parafraseo. Entonces en esta parte de aquí, yo cuando voy a hacer una consulta, si yo simplemente copio y pego el documento, pues ya está mal. Ya tenemos un plagio del 100%. La idea es hacerlo de la misma forma, pero con otras palabras. Y aquí me faltaría mencionar a este documento, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Voy a la norma,
Voy a la página de citas, que es la página 6. A ver, no. Bueno, creo que comienza a numerar desde más abajito. Aquí vemos en la parte 2 dice citación, ¿ya? Aquí nos explica de qué se trata. Aquí es para saber lo que ya les acabé de explicar, de siempre referenciar al autor. Entonces aquí vamos a tener algunos tipos de citas, ¿ya? Las citas directas pueden ser cortas hasta de 40 palabras, ¿no? Entonces, aquí vemos que cuando yo voy a hacer una cita corta, que es esta de aquí, que es un texto chiquitito, este es el tipo de cita que yo tengo que hacer. Este de aquí a la derecha. Entonces, en mi caso, ¿qué tengo que ver? Primero que nada, tengo que regresar al documento original y yo tengo que ver quién hizo este documento, ¿ya? Entonces, yo me voy y dice Lubiano García, Adrián. Lubiano me imagino que debe ser apellido. Sí, debe ser apellido. ¿O será nombre? Bueno, supongamos que Lubiano es apellido. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que regresar acá el apellido, el año bueno, ya vamos a ver esta parte de aquí es específicamente qué significa. Pero me dice que cuando la cita es parentética, yo tengo que solo poner entre comillas y tengo que al final poner la cita. Esta parte que está entre paréntesis, todo esto de aquí, esta es mi cita. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando dice que es narrativa, dice que al final solo hay que ponerle para Sabater. Aquí le está escribiendo al inicio quién es el autor. Entonces dice que para Sabater, bueno, sigue diciendo. Y al final simplemente le pone el paréntesis y solo le pone el año de publicación y la página de donde sacó. ¿Sí? Entonces en esta parte yo tengo una cita corta. Si sigo bajando, tengo una cita en bloque. Cuando el documento es demasiado extenso, cuando no es pequeñito, porque esta de acá es solo cuando tiene hasta de 40 palabras, ¿ya? Si yo me pongo a contar cada una de esas palabras, da el número menor a 40. Entonces, cuando es una cita corta, es de esta forma. Cuando ya es una cita larga, ¿ya? Al final tengo que poner el paréntesis, ¿sí? Todo esto de acá me indica que es una cita larga. Tengo que escribir todo el bloque de texto y al final simplemente voy a poner entre paréntesis Tobar, 1986, página 23. Lo que acá no sucede, que yo pongo el autor al inicio y al final solo pongo el año y de dónde salió, ya en qué página está. Entonces, aquí tengo una cita indirecta, igual una narrativa. Aquí, esta de aquí, por ejemplo, es la que más se utiliza. Aquí nos dice el autor y el año, dice esto de aquí. Esto de aquí ya es el documento que yo he sacado de esa cita, ¿ya? Bueno, esto de aquí voy más abajo y esta es la parte que nos interesa. ¿Qué toca poner primero? Dice el autor, luego viene la fecha de donde se sacó. Mientras más específica sea la fecha, mucho mejor. Viene el artículo, o bueno, aquí sería el título de la obra. Aquí en cambio viene de dónde se sacó. Por ejemplo, supongamos que yo saco del repositorio de tesis de la UPEG. Entonces aquí vendría la palabra UPEG y aquí esta parte de aquí ya sería de dónde a dónde vino de esa publicación. Y aquí, si es que suponiendo que yo lo saqué, como en este momento que saqué de un enlace web, tendría que ponerle la dirección web al final, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cómo es que hace esto de aquí. Entonces simplemente es el autor, aquí sería el año, el título del artículo y aquí de qué páginas a qué página salió esto, ¿ya? Pero si yo en cambio sigo bajando, yo tendría, cuando ya son varios autores, hay que hacerlo de esta forma.
el apellido, coma, el nombre con un punto, bueno, sería la inicial del nombre con un punto, igual el apellido, coma, el otro autor, y bueno, y aquí ya sería y el resto. Simplemente ahí hicieron esta publicación. Aquí ya me está dando un ejemplo. Entonces, si yo regreso a esta parte de aquí donde yo digo citas, aquí ¿qué tendría? El apellido de la persona que está haciendo. Bueno, esto está en una de francés, ¿no? Aquí suponiendo sería un ejemplo: Maldonado, T, punto, coma, el año del que fue la publicación. Suponiendo acá otro ejemplo, dice aquí, digamos, Maldonado, coma, y aquí nos dice todo esto de acá, y al final ponemos entre paréntesis el año, coma, la página 21. Ahora vamos a la parte de referenciación. Esto va a ir cambiando dependiendo de dónde estoy sacando mi fuente de información. Publicaciones periódicas, pues cuando se trata de revistas científicas que publican papers, algunos documentos de interés. ¿Ya? Si sigo bajando, yo tengo artículos, bueno, con varios autores, autoría grupal e individual combinada. Aquí este es un punto muy importante cuando yo estoy sacando mi información de libros y obras de referencia. Ya, este es nuestro caso. Bueno, nuestro caso está un poquito más abajo cuando es tesis. Pero por ejemplo, si yo estoy sacando de un libro de internet, yo no tengo el libro en físico, pero yo saqué de un libro de internet. Aquí que tengo el autor, ya, el otro autor, o bueno, ya nombre de grupo, dice, puede ser la persona que editó. Aquí la fecha, igual aquí la fecha solo pone el año, ¿sí? En la parte de más arriba, ahí ponía el año y hasta ponía con fecha exacta y todo. Aquí solo pone el año, ¿ya? Entonces en esta parte de aquí, ¿por qué pone solo el año? Porque cuando se publica un libro, ahí solo sabe estar el año de publicación. Aquí sería el título del libro. Aquí sería la editorial. Puede ser, por ejemplo, bueno, suponiendo que exista aquí la editorial Ecuador. Entonces aquí sería, después de esto de aquí, pondría punto y pondría Ecuador, otro punto. Y aquí, si es que yo lo saqué de internet, pondría la dirección web de donde yo saqué ese libro. Esto es muy importante, solo sirve si es que lo hice de los últimos 5 años esta fuente. Porque si es de años anteriores, ahí ya no tengo que colocar esta de aquí. Simplemente coloco todos los datos anteriores. Este de aquí es más para cuando ya es datos actuales. Tengan en cuenta que siempre que yo realizo un trabajo de internet, se puede perder esa información. Se pueden borrar los enlaces. Hay veces que infringen en las normas y se borran esos documentos, esos libros. Ya, entonces aquí estamos viendo una versión impresa del libro de William Shakespeare, el de Hamlet. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Primero se pone el apellido, que es Shakespeare, luego pongo una coma. Aquí me dice autor, coma. Luego que dice que viene el nombre, sería la inicial del nombre y un punto. Aquí tengo la inicial del nombre y un punto. Y después del punto final, porque al final toca poner un punto, ¿no? Este es el punto final. Luego me dice que viene el año de publicación de este libro, pero este es una reedición del libro original. El libro original pues ya tiene demasiados años, es de 1609. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es de esta publicación, que aquí me dice entre paréntesis y un punto al final. Noten que aquí les indica qué es lo que debo poner al final. Siempre en cada una de estas columnas me indica al final qué debo poner. Entonces pongo un punto al final y aquí tengo 2004, que esta edición impresa es del 2004. Pongo un punto y después me paso a la siguiente casilla. Aquí me indica el título del libro. Entonces aquí yo tengo Hamlet y dice que si es que es un libro que es hecho nuevamente, que ponga entre paréntesis los autores de esa persona que se encargó de hacer este libro. Entonces,
Aquí pongo j.m.valverde como editado y traducido. Entonces esta sería la persona que se encargó de hacer esta nueva reedición del libro. Si es que es un libro actual, obviamente esto ya no tendría. Ya, esto es cuando es una nueva edición del libro. Obviamente nosotros no vamos a tener libros de 1609. Siempre son trabajos nuevos de publicaciones anteriores. Entonces en esta parte de aquí, después pongo un punto, porque al final me dice que tengo que poner un punto. Aquí me indica también título editor, si es que es editor, que tengo que poner una ed y un punto. Si es que es un traductor, trad y un punto. Narrador es narr un punto. Todo eso aquí ya me está diciendo. Sí, yo tengo que fijarme bastante en los ejemplos que están más abajo para poder aplicar bien lo que es las normas APA. Y me dice que al final tengo un punto. Este punto está en esta parte de aquí. Luego de eso me dice cuál es la editorial de donde se ha sacado este libro. En este caso la editorial dice que es Planeta. ¿Ya? Punto y coma. Y me dice cuál es la segunda editorial que se encargó de hacer esto. Si yo vengo acá y leo más arriba donde estaba... Bueno, en alguna de estas partes me dice que si es que es más de una editorial que se ha hecho, yo tengo que separarlas con punto y coma. Primera editorial, punto y coma, segunda editorial. En este caso, primera editorial es Planeta, punto y coma, la segunda editorial que hizo esto es Paidós. ¿Ya? Entonces tengo mi primera editorial es esta de aquí, segunda editorial es esta de acá, pongo un punto final. Y luego, si es que yo tuviera, aquí tendría que colocar un enlace de donde yo he sacado este documento. Entonces, suponiendo que yo lo busque ahorita, el de William Shakespeare, ya es del año 2004, entonces ya es una versión como que un poquito vieja. ¿Ya? Máximo exagerado, ya en algunos lugares aceptan versiones hasta del 2010. A no ser que sea uno de esos casos extremos donde no haya existido publicaciones nuevas a partir de ese año. Entonces ahí sí se usa trabajos anteriores. Por ejemplo, pues en principios de electrónica, digamos. Ya los principios generalmente no cambian, a no ser que hayan hecho algún nuevo descubrimiento. Entonces ahí se utilizaría solo las versiones antiguas. Ya algo que alguien no haya hecho un nuevo estudio, pues ya no se puede hacer nada. Si el estudio se lo hizo en el 2000, 2002, se tendría que utilizar eso de ahí. Y bueno, este sería un caso para un libro. Aquí también hay lo que es un audiolibro, si es que se saca información de alguna enciclopedia. Ahora, esta parte de aquí, si yo le doy clic a este enlace, me va a redirigir directamente a lo que es la enciclopedia, bueno, el diccionario de la RAE en este caso, la Academia Española. Ya tenemos otro ejemplo. Si yo regreso, sigo bajando, igual aquí hay de Wikipedia, aunque no debería usarse esos libros como yo ya les había explicado. Bueno, no es libros, sino esas publicaciones. Como se puede editar esa información, entonces no tiene validez. Tiene que ser una información que sea validada y sustentada por varios autores y de sitios web confiables. Por eso es que nosotros utilizamos más bien lo que es Google Académico, que ahí ya es directamente que nos enlaza con publicaciones. Bueno, aquí esto es muy importante. Aquí tenemos informes. En esta parte final, aquí está hecho por varios autores. Aquí Concha es un apellido en este lugar, Ramírez es otro apellido y Acosta es otra persona. Son 3 personas. El año de donde están sacando. Aquí es el tema del documento, que aquí es esta parte de aquí. Ya, aquí nos está indicando también de qué se trata este tipo de informes. Ya, aquí en lugar de oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Bogotá, nosotros podríamos ocupar, digamos que si seguimos en la UPEC, ¿no? Entonces aquí yo escribiría Repositorio Universidad Politécnica Estatal del Carchi, tendría que colocar en esta parte de aquí. Si sacara de la central, Repositorio Universidad Central, y así dependiendo de donde yo saque.
Y en esta parte de aquí tendrían que colocar el enlace de donde ya hayan sacado esa publicación. Igual me parece que más abajo hay tesis. Sí, aquí está una tesis, que esto generalmente es lo que más se utiliza. Las tesis, cada vez que uno tiene que hacer un nuevo trabajo, pues siempre se va a trabajos ya hechos, publicaciones, tesis. Aquí viene el autor, la fecha, el título de la tesis. Ahora aquí sería en este caso directamente de la UPEG, ¿ya? O podría ser de la Politécnica Nacional. Y aquí sería al final el enlace de donde yo he obtenido el documento. Ahora, todo esto de aquí, ¿en dónde voy a pegar? Todo esto de aquí va a ser en la bibliografía, al final. Entonces, suponiendo yo aquí vengo y voy a hacer lo mismo, esta es una tesis, ¿no? Nosotros vamos acá al documento de este señor Adrián. Lo primero que tengo que hacer es revisar Universidad de Valladolid. Ya, el autor es el primer parámetro. Tenemos que es Lubiano García, Adrián. Inclusive aquí ya me está diciendo Lubiano. Tendría que escribir aquí vamos a escribir la bibliografía. Entonces lo primero que me indica aquí que cuando yo tengo una tesis me dice el autor, y aquí sería el nombre con un puntito. Entonces tenemos Lubiano. Yo vengo acá, escribo Lubiano, ya, escribo una coma, el nombre dice que se llama Adrián, entonces tendría que poner una A y un punto. Regreso acá nuevamente, luego de este punto final me dice que tengo que poner la fecha de la elaboración, entonces yo regreso acá, vengo y me dice que es hecha en el 2017. Entonces yo regreso a mi documento, yo le doy un espacio, pongo entre paréntesis 2017, pongo un punto, doy otro espacio, regreso acá y sigo viendo mi norma. ¿Qué me dice? El título de la tesis. Regreso al documento y aquí me dice amplificadores con transistores, estudio y dimensionado. Entonces esta parte de aquí, para pegarle, no tendría que pegarle directamente con control V, sino tendría que darle clic derecho. Y aquí le doy donde dice conservar solo el texto. Aquí le doy un espacio. Ahora, si yo regreso acá, el título de la tesis está en minúsculas. Entonces, yo tengo que cambiarle el título de esta tesis. ¿Cómo selecciono todo? Y yo coloco el comando Shift y la F3. Bueno, en esa parte de aquí tendría el punto, toca escribirlo tal como está regreso a la norma, vengo aquí a la norma y me dice que lo siguiente es de dónde estoy sacando esta información. Entonces yo regreso acá y me dice que es el repositorio de la Universidad de Valladolid. Tendría que darle una pestaña atrás y aquí debe estar Universidad de Valladolid, repositorio documental. Así es como tengo que escribirlo yo también. Entonces vengo aquí, le doy un punto, Universidad de Valladolid, repositorio documental. Le doy otro punto y lo siguiente que me indica es, si yo regreso a la norma, me dice que al final tengo que sacar la dirección de enlace de donde yo estoy obteniendo esto. Ahora, si yo regreso aquí, en esta parte, aquí mismo me indica que esta puede ser la dirección. Y aquí ya me indica el documento. O puedo ayudarle más a la persona que yo quiero que vea esto. Y yo puedo darle en este enlace de acá, donde ya está directamente redireccionado al documento. Entonces puede ser esto. Ahora, ¿qué pasa si yo hago el pegado directamente de ese enlace? Ya, si yo lo pego ese enlace aquí, pues ahí tenemos una dirección demasiadamente extensa. Entonces en este caso, ¿qué se podía hacer? Pues yo podía utilizar un recortador de enlaces, como ya lo habíamos realizado anteriormente. En esta parte de aquí yo tendría que ingresar de nuevo a Chrome, aquí ingresar a Bitly y ahí poder hacer el pegado de ese enlace para que no me salga demasiado extensa toda la dirección. Simplemente tener algo pequeño.
Entonces esperamos un momento hasta que cargue. Yo regreso aquí, sigo viendo amplificadores con transistores. Vengo nuevamente a Bitly, le pongo en crear uno. Aquí voy a pegar todo ese enlace grande. Ya automáticamente yo le puedo poner amplificadores con transistores. Puedo copiar directamente esto, le puedo cambiar a cualquiera que yo quiera, pues simplemente yo le voy a copiar tal como está. No nos interesa que tenga un nombre específico, porque esto solo va a ser para tener la bibliografía. Y ahora regreso acá y en lugar de tener todo este documento, lo único que voy a tener es esto de acá. Ahora, si yo le doy un enter en este momento, automáticamente se me va a crear el enlace. Pero en la norma me indica que no debe estar así. Todo tiene que ser en negro. Entonces yo vengo acá y aquí le cambio la fuente y le pongo en automático. Y no tiene que estar subrayado. Entonces así es como debería ser. Pero sí le dejo creado el enlace para que el momento en el que yo ya lo tenga mi archivo PDF, al darle clic aquí me va a redireccionar directamente a la bibliografía. Ahora, yo estoy haciendo este documento. Ya, yo tengo pocas palabras. A ver, si yo las selecciono todas, me indica que tengo 37 palabras. Es menos de 40 palabras. Entonces, ¿cómo es que yo tenía que referenciar cuando es menos de 40 palabras? Pues regreso acá en la parte donde me decía citas. Ya, este es el documento. Puedo colocarlo así, para Sabater. O puedo, y al final colocaría el año y de dónde estoy sacando. Nuevamente regreso, o si no le podría poner antes del enlace P.14 me parece, o 17 era. Ya se me perdió. Según esto es la página 7. Entonces aquí ya directamente lo que voy a hacer es a nombrar ese documento que voy a hacer. Simplemente nosotros le vamos a dejar el autor y el año, nada más. No es necesario las páginas. Así lo que vamos a hacer es esto de aquí. Ya, entonces venimos acá, pero citas cortas, cita corta. Entonces aquí me indica que toda esta cita tiene que estar en comillas. Y al final ponerle esto de acá. Entonces yo vengo aquí, vengo a mi cita corta. Yo le pongo comillas, yo le pongo al final comillas, ya, y aquí le doy un espacio. ¿Y qué tendría que poner? Abro paréntesis, cierro paréntesis, escribo el apellido, Lubiano, coma, y aquí me dice el año, 2017, y eso sería todo. Así es como yo estoy respetando los derechos de autor de la persona que hizo originalmente el documento. También estoy de paso sustentando mi trabajo. Este de aquí tendría que hacerlo en justificado nada más para que ya se vea bien. Y de paso al final estoy llenando mi bibliografía de autores. Entonces cada trabajo igual. Bueno, igual inclusive esta parte de aquí nos serviría bastante de lo que es aplicaciones web. Por ejemplo, alguien hizo una aplicación para detectar si es que hay el ingreso de roedores en un hogar para un celular utilizando sensores. Entonces suponiendo que tenemos ese tipo de aplicaciones, aquí ya tendríamos que nombrar quién es el que se encarga y todo eso. Por aquí debe estar fotografía. Aquí hay que hacer quién se encargó de hacer el medio audiovisual, la fecha, el título, de dónde se obtuvo esta fuente. Entonces, para este caso específico, la misma cita que nosotros tenemos de la tesis sería la misma cita para la imagen que estamos sacando. ¿Sí? Esto ya creo que es más para lo que estudian cine, porque aquí ya es obras, por ejemplo, películas, videos, series. Igual, inclusive si en sus trabajos mencionan alguna fuente como, bueno, alguna caricatura, qué sé yo, algún dibujo de esos que les serviría, pues aquí también tendrían que hacerla en esta forma. ¿Sí? Entonces eso sería todo en lo que se refiere a hacer una citación y una referenciación. Y al final
tendrían que poner en esta parte de aquí lo que yo estoy escribiendo. Lo que me faltaría sería copiar esto aquí, y aquí yo le pondría, suponiendo que se tratara de lo mismo de arriba, ya, figura 1, 2 puntos, y aquí sería el título de la figura. Y en esta parte de aquí abajo, enseguida de la figura, aquí tendría que pegar esa referencia. No, mejor dicho, aquí al lado. Aquí sería un punto y ahí quedaría mi referencia. Esa estaría referenciada a mi figura. Ya sabemos que esa figura también es sacado de la misma tesis. No nos indica la página, ya no le puse página porque distintos fragmentos de esta tesis me va a servir para... Entonces aquí lo único que tendría que cambiarle es, en lugar de ese título, podría ponerle modelo híbrido simplificado. Y a esta parte de aquí en la imagen simplemente le quitaría el título para que se vea mucho mejor. Y así es como lo haría. Así ya tendría citado esta parte del documento, y aquí en la parte de abajo tendría esta parte de lo que es la referencia a la figura. Y en la parte final, cuando ya se coloca todas las bibliografías, lo único que me faltaría aquí sería cambiarle, porque en este formato todo tiene tamaño 11, excepto la referencia de figuras, que aquí sería, en lugar de tamaño 11, sería el tamaño 10. Los títulos de las figuras y los títulos de las tablas, esos son en tamaño 10. De ahí todo lo demás en tamaño 11.